Hola, mis alumnos de cuarto. En este vídeo os voy a explicar el primer apartado del tema 2. El tema 2, que os recuerdo que es la época de las revoluciones liberales, 1789-1871. Y el primer apartado lo tenéis en dos páginas del libro de texto, la página 30 y la página 31. El apartado se llama ¿Por qué estalló una revolución en Francia? Este es el título. Pero nosotros vamos a aprovechar aquí solo la página 30 y de la página 31 por ahora nada. De hecho, el apartado C de la página 31 lo vamos a eliminar completamente y yo lo he cambiado y os lo voy a enseñar pues, a través de lo que os voy a decir aquí, de las diapositivas y de unos esquemas que he preparado. He preparado en realidad esquemas para todo, pero en el apartado C pues, nos basaremos solamente en esos esquemas. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar a leer. Esto sería la introducción de ese apartado del 1, ¿por qué estalló una revolución en Francia? Que explica todas las causas que llevan a la Revolución Francesa, desde causas más lejanas, más profundas, que vienen atrás en el tiempo, hasta las causas más circunstanciales, más concretas, que provocan el estallido de la Revolución Francesa. Venga, pues empezamos a leer. Nos dice la introducción, la difusión de los nuevos ideales propugnados. Un segundo, voy a preparar una cosa. Tengo aquí una extensión para subrayar. Perfecto, venga, pues voy a borrar esto, ya estaba de antes. Y voy a subrayar las palabras y los más importantes para hacer los esquemas, que ya los tengo preparados. La difusión de los nuevos ideales, ¿vale? Subrayamos nuevos ideales. No hace falta que lo hagáis vosotros en el libro, ya lo sabéis, pero yo voy destacando las palabras clave. Propugnados por la ilustración, el desarrollo, es decir, de la ilustración, el desarrollo de la burguesía a lo largo del siglo XVIII y el ejemplo de la Revolución Americana. Todo esto va a estimular los anhelos de cambio en Europa. ¿Vale? Todo esto estimulará los anhelos de cambio en Europa. Y entonces se va a iniciar una oleada revolucionaria que tendrá su inicio en Francia en 1789 y que se extenderá a toda Europa en la primera mitad del siglo XIX para acabar con el absolutismo, ¿vale? Eso será el fin, acabar con el absolutismo, con el antiguo régimen. Fueron las denominadas revoluciones liberales. Las revoluciones aspiraban a poner fin a los privilegios feudales, yo prefiero decir privilegios señoriales, y a todo lo que significaba el antiguo régimen, evidentemente, y a participar en la vida política y que todos los ciudadanos fuesen libres e iguales, ¿vale? Que el concepto de ciudadano sustituya al de súbdito y que todos sean libres e iguales. Ya sabéis que el antiguo régimen se basaba en la diferencia jurídica según perteneciera a un estamento u otro, al clero, a la nobleza o al tercer estado. Venga, pues he preparado una pizarra para esto. Nos vamos aquí. Y entonces voy a cambiar de sitio y voy a utilizar el láser. La pizarra ya la he preparado yo para no tener que escribir y no ralentizar la clase. Esta es la introducción, ¿vale? Y entonces lo que acabamos de leer pues está aquí esquematizado. En el siglo XVIII, en Europa, podéis añadir si queréis la palabra Europa, pero ya la he preparado después, pues aparecen unos nuevos ideales, que son los de la Ilustración, que ya hemos estudiado, el desarrollo de la burguesía, estamos hablando de su enriquecimiento a lo largo del siglo XVIII con el comercio, especialmente con el comercio transoceánico, con otros continentes, y el ejemplo de la Revolución Americana que también estudiamos. Todo esto pues va a provocar una ansia de cambio en Europa. Y esos cambios los vamos a ver en Europa primero en Francia. Tenemos una fecha clave, 1789, que es el año en el que se inicia la Revolución Francesa. Y es un proceso revolucionario que veremos en el siguiente apartado porque dura, pues como mínimo podríamos decir que dura 10 años, pero incluso se alarga bastante más, ¿vale? De otra manera, transformado, como ya veremos. Pero que después se extiende a toda Europa a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, en unos países antes que era otro. España fue de los primeros países en sumarse a la revolución liberal. Estos son lo que llamamos las revoluciones liberales, que ponen fin al antiguo régimen. ¿De acuerdo?
Venga, pues volvemos al libro de texto, ya que tenemos ese esquema, y vamos a seguir pasando. Nos vamos al A, voy a eliminar todo esto. Nos vamos al A, ponéis A en vuestra libreta, en vuestro apunte, el impacto de la Ilustración y la Revolución Americana. Es un poco repetir con algún detalle más lo que acabamos de ver. Eh, a ver, no sé si tenía ya alguna diapositiva que os quería enseñar por el momento. Ah, bueno, pues sí, podría enseñaros. Perdonad, que voy un poco deprisa, como os quejáis siempre de que las clases grabadas son muy largas, voy a un poco deprisa. Bueno, aquí tenemos un eje cronológico de todo este tiempo que abarca el tema, aunque nosotros nos vamos a centrar en la Revolución Francesa y algo también el periodo napoleónico, el resto lo iremos viendo de otra manera, ¿vale? No dentro de este tema que os voy a examinar. El periodo napoleónico tampoco lo voy a incluir en el examen, ¿vale? Porque ya sabéis que el examen será del tema 1 y el tema 2. Y entonces, ¿por qué estalló una revolución en Francia? Y aquí pues tenemos la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 de los Estados Unidos, el ejemplo americano, ¿no? Con este cuadro que refleja esa escena de ese acontecimiento, la firma de la Declaración de Independencia. Todo esto lo vimos, la redacción y aprobación de la Constitución de los Estados Unidos, que es de 1787. Os recuerdo que el Tratado de París, en el que ya se reconoce la independencia de los Estados Unidos de 1783. Y aquí vemos a un general francés que no es el que dice el libro de texto, si leéis el libro dice que es Lafayette. No, Lafayette estuvo ahí, estuvo en la guerra de la independencia de los Estados Unidos apoyando, fue enviado por el rey de Francia con un ejército francés, pero este general es Rochambeau. Esto no tiene importancia para lo nuestro, simplemente señalaros que el libro de texto comete algunos errores, ¿vale? Aquí tenemos a Lafayette en un sello norteamericano, estadounidense, con las dos banderas, para recordar el papel de este hombre en la independencia de los Estados Unidos, ¿vale? Pero todo esto lo puedo pasar deprisa y Lafayette lo volveremos a ver más adelante como un personaje importante, no el único. Voy a citar muy poquitos personajes importantes en la Revolución Francesa pues para centrarnos más bien en los acontecimientos y en el cambio. Esto es un salón típico de la Ilustración, ¿no? Que refleja pues esas nuevas ideas que ponían en duda, que criticaban el conjunto del antiguo régimen, ¿vale? En todos sus aspectos políticos, sociales y económicos, especialmente económicos y sociales, no tanto en lo político hasta la fase final, ¿vale? Y entonces ya sí nos vamos a ir, volvemos al libro de texto, ¿vale? Y leemos aquí. La Declaración de Independencia de Estados Unidos y su Constitución, que es la diapositiva que ya os he enseñado, defendían los derechos inalienables del ciudadano, podríamos subrayar pues, todo esto, la independencia de los Estados Unidos, su Constitución, pues defiende una serie de principios básicos ya liberales, que son los derechos inalienables del ciudadano. Inalienables quiere decir que no se pueden perder, no se pueden enajenar, no son derechos naturales de los que no se puede desprender ninguna persona, como por ejemplo el más básico de todo, el derecho a la vida, ¿no? La separación de poderes también viene recogida ya en la Constitución de los Estados Unidos, el principio de igualdad, igualdad jurídica, ¿vale? No pensemos todavía en igualdad social y económica, que todo el mundo viva exactamente igual. Esos son ideas posteriores. Y el derecho a elegir gobernantes, ¿vale? Estas ideas que ya aparecen en Estados Unidos, pues las va a difundir también aquí la Ilustración. Son ideas coincidentes de Estados Unidos en América y de la Ilustración en Europa, y son ideas que que va a adoptar la burguesía, la nueva burguesía y las élites culturales. Y aquí podemos incluir incluso a nobles y a sacerdotes. Vale, pues sigo un poquito más. Si tenéis que dar al pause, la pausa, pues le dais. Los principios ilustrados y el ejemplo de la Revolución Americana aportaron a la burguesía nuevas ideas. Es un poco repetir lo mismo. Estos dos párrafos se podrían resumir un poco yendo al grano de lo importante, que es la aportación de estas dos fuentes que se van a unir para esa transformación en Europa. Y esas nuevas ideas básicamente se van a enfrentar al absolutismo y a la sociedad estamental y van a proponer nuevas formas de organización social y política, ¿vale? Y todo ello propicia un ciclo revolucionario
que se va a iniciar en Francia en 1789. Y nos vamos al esquema, que aquí os he preparado otro esquemilla, ya sería el del apartado A. Aquí lo veis, seguimos con el puntero láser. Y entonces, por un lado, de Estados Unidos nos vienen a través de la Declaración de Independencia, que es una declaración en la que hacen una declaración realmente de principios, ¿no? En la que se basa esa independencia y la Constitución vuelve a recoger y a desarrollar esos principios. Y son básicamente estos los derechos individuales de los ciudadanos, la separación de poderes, la igualdad jurídica y la libertad en muchos sentidos, libertad de expresión, libertad de comerciar, de producir, y la elección de gobernantes. Son ideas que estaban ya también muy maduras en Europa con la Ilustración, con este movimiento cultural. Son ideas que adopta la burguesía, nuevas ideas para enfrentarse al antiguo régimen y no es solamente ir en contra de algo, sino para proponer algo nuevo. Y ese algo nuevo son las nuevas formas políticas y sociales que vamos a ver. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que ya os podéis imaginar lo que es la historia. Una cosa son las ideas y otra cosa son los hechos. Y aquellos que en base a una idea quieren cambiar el mundo, pues una vez que empiezan los cambios, la historia a veces va por su cuenta, ¿vale? Y supera y pasa por encima a veces incluso de aquellos que protagonizaron o que iniciaron esos cambios. ¿M? Con lo que una cosa son las ideas y otra cosa son los hechos. Aquí hay una serie de ideas que están en el origen de tal y como de nosotros, de tal y como concebimos el mundo. Nosotros somos hijos de la revolución liberal en muchos aspectos, del mismo modo que lo somos de la revolución industrial. Pero sí es verdad que a partir de esta idea surgirán derivaciones de otra idea que se intentarán plasmar en hechos, en realidades y provocará pues, una serie de conflictos que ya incluso aparecen en la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa, como todas las revoluciones, tiene una característica propia, muy típica de todas las revoluciones, en la que una serie de personajes o de grupos se unen contra un enemigo común, pero una vez que lo derrotan, tienen proyectos diferentes de qué hacer, de qué crear, y ahí se producen a veces enfrentamientos y violentos que más violentos de lo que en un principio tenían previsto o de cómo se inició ese proceso revolucionario, ¿vale? Bueno, eso es algo que ahora mismo no tenéis que anotar, que ya lo iremos viendo. Vamos a pasar a este apartado B, la crisis social y económica. Y ya entonces ya nos vamos acercando ya a este proceso revolucionario. Hemos visto lo que son las principales influencias y ahora nos vamos a ver la crisis en sí, como hay una crisis que viene un poco de atrás y después hay una crisis muy concreta que es la que provoca ese chispazo que lleva a la deflagración que es la Revolución Francesa, ¿vale? Venga, pues entonces ponemos el B, estamos ya en el apartado B, hemos hecho la introducción, el A, ya estamos en el B, ponéis la crítica social y económica y seguimos leyendo y subrayando. A finales del siglo XVIII, el tercer estado, que también le llamamos estado llano, de hecho la expresión tercer estado viene de Francia, aquí la llamamos estado llano, integrado por la burguesía, el campesinado y los artesanos, aspiraba a profundas reformas sociales, ¿vale? Los campesinos y el lenguaje este inclusivo es no necesario, entorpece. Los campesinos es el 80% de la población, se oponían a las pesadas cargas feudales, es decir, a los impuestos, multas y cobro de todo tipo de servicios que realizaban los nobles y los propietarios de señoríos jurisdiccionales, que ya os expliqué, pues los campesinos, según el lugar del país, ya veréis como que no siempre, de hecho, en plena Revolución Francesa habrá zonas que se enfrentan a los revolucionarios, son los mismos campesinos los que no quieren cambiar de régimen político y social, pero bueno, sí es verdad que existía en determinadas zonas de Francia un sector del campesinado que estaba harto de estas cargas señoriales o feudales, ¿vale? Y de los privilegios que tenían, pues eso, los privilegiados, la nobleza y el clero. Y los burgueses aspiraban al fin de los privilegios que gozaban la nobleza y el clero y aspiraban a una libertad de comercio, de negocio y a poder participar, esto es importante, a poder participar en la vida
política. Vale, voy a dar un momento al pause antes de seguir y ahora me incorporo. Ay, perdón, para dar pause tengo que hacer esto. Ahora sigo con vosotros. Bien, pues seguimos. Entonces vemos por un lado, pues eso, el malestar del tercer estado, tanto de burgueses y campesinos, y la aspiración de unos y otros a reformas o cambios, ¿vale? Y en concreto, pues aquí tenemos una gráfica que la vamos a ver en la diapositiva. Con este descontexto, con este descontento como telón de fondo, en el año 1789 se produce una grave crisis económica y provocó el estallido de una revolución. Bueno, nos vamos a ir a las diapositivas, un momento. Y aquí os voy a mostrar una serie de grabados, de estampas de la época que muestran ese malestar de campesinos y burgueses hacia los estamentos privilegiados. Aquí tenemos a la izquierda un campesino que soporta el peso de muchísimos productos, ¿vale? Sabemos que es campesino por su indumentaria, lleva un azadón, ¿vale? Le están mordiendo, ladrando perros y un mono, y a la izquierda vemos los privilegiados. Y aquí en francés pone ça ne durera pas toujours. Está escrito en francés antiguo, ni siquiera el verbo está conjugado como hoy en día. Y quiere decir que esto no va a durar siempre, ¿vale? ¿Quiénes hacían estos dibujos? Pues lo hacían burgueses, no lo hacían campesinos, Campesinos no sabían, no conocían las técnicas de impresión y demás. Casi siempre era la burguesía la que intentaba aprovechar a su favor pues, el malestar del campesinado. Aquí tenemos otro campesino, lo vemos por su azadón y por todo lo que hay alrededor, ¿no? De plantas, de animales, ¿no? Vemos que su ropa está rota y que el pobre pues se está llevando a caballo a un sacerdote y a un noble, ¿vale? Y pone faut espérer que je la finira bientôt. Está escrito en francés antiguo, y yo creo que es un francés además, un francés popular, ¿vale? Y viene a significar que no se tardará, que pronto, no hace falta que pronto esto termine del todo, ¿vale? Sería más o menos la traducción. Ya a un nivel literario, no el de unos pasquines populares, porque esto se hacía, se imprimía en la época, ¿no? En imprentas, y se repartía por el pueblo. La gente veía estas estampas. Pero a un nivel ya más literario, pues tenemos una obra de teatro de un dramaturgo de la época que se llama Beaumarchais. La obra se llama Las bodas de Fígaro. Fueron publicadas, representadas por primera vez, porque este teatro en 1784 tuvo un gran éxito, pero un gran éxito entre todo el mundo. Incluso a la nobleza le gustó esta obra de teatro, que básicamente tiene un objetivo, y es el de criticar a la nobleza. Y vamos a leer este párrafo muy deprisa para que veáis el malestar de la burguesía hacia la nobleza en boca de uno de los protagonistas de esta obra, que es un burgués. Dice: porque sois un gran señor, os creéis un gran genio. Ya le está diciendo al noble: os creéis un genio, te crees inteligente porque eres señor, ¿no? Y señor es el noble. Era el título de todos los nobles, especialmente de la mediana y alta nobleza. Nobleza, fortuna, rango, posición, todo eso es lo que os hace ser tan arrogante. Es decir, no eres un arrogante, y eres arrogante pues porque por tu fortuna, tu nobleza, tu rango, tu posición, pues porque eres noble y nada más. ¿Pero qué habéis hecho para merecer estas fortunas? Y le lanza a bocajarro esta pregunta: ¿qué has hecho para merecer las fortunas? ¿Hay mérito propio? Y le dice: os tomasteis la molestia de nacer y nada más. Es decir, tenéis esos privilegios desde la cuna, por nacimiento, porque pertenecéis al estamento de la nobleza. Por lo demás, sois un hombre bastante ordinario. Eso lo dice todo. Y en cuanto a mí, y ahora se compara, está explicando lo que es un noble, una persona la que por haber nacido noble ya tiene una serie de privilegios y de rangos y posiciones, ¿no? Pues en cambio, dice: en cuanto a mí, él que es un burgués, Dios mío, perdido entre la oscura multitud, es una persona que no nace ya con honores y con ventajas, sino que nace en el anonimato del resto de la población. He tenido que usar de más ciencia y expedientes tan solo para sustituir de los que se han usado en los últimos 100 años para gobernar a toda España.
La referencia que hace España es que España tiene un imperio territorial tan extenso por el mundo, territorios en Europa, en América, sobre todo en África y en Asia y Oceanía, que entonces se utiliza esto como para decir que gobernar todos los territorios de España era muy difícil porque estaban extendidos, era el imperio territorial más extenso de la época, ¿vale? Todo lo que tenía España fuera de la España peninsular. Y entonces era una manera de decir que él se ha ganado, gracias a ciencia y expedientes, a experiencia, podríamos traducirlo, a esfuerzo, se ha ganado pues un lugar en la sociedad, ¿no? Aunque él dice que es simplemente subsistir, todo con mucho esfuerzo como el de gobernar España, la España de entonces. Dice, me esfuerzo para seguir una carrera honorable y en todas partes me veo rechazado. Y aquí está diciendo, intento acceder a honores, una carrera honorable es acceder a honores y eso se traduce en entrar en la administración, ¿vale? Al servicio del rey, ya sea la administración civil, con cargos de gobernador, o queramos llamar, o cargos de oficial en el ejército. Se esforzaba por conseguir eso y en todas partes me veo rechazado, pero le rechazaban porque no es un noble. Aprendo, perdón, le he rozado, aprendo la química, la farmacia, la cirugía y toda la influencia de un gran señor, apenas basta para ponerme en la mano una lanceta de veterinario. Está diciendo, por mucho que estudie, que me esfuerce y me forme, llega un noble que se opone a mí y me pone en la mano una lanceta de veterinario, con lo que no puedo pasar de ser un simple veterinario y no aspirar a más, ¿vale? A cargos importantes en la administración, en la sociedad. Pues esto es una crítica literaria muy ácida hacia la sociedad estamental y el antiguo régimen en general. Aquí tenemos otra estampa, ¿vale? De la época también, que hace referencia a algo que vamos a ver a partir de ahora, muy importante. Son tres personajes que soportan pues un peso, son piedras, y pone arriba Det Nacional. Y también pone justo por encima de la cabeza impôt territorial. Eso de impôt territorial se refiere a un impuesto, el impuesto sobre la tierra, ¿vale? Y lo de det nacional se refiere a la deuda pública, a la deuda del Estado, a la deuda que tenía el rey, ¿vale? Y entonces, abajo podemos leer, le temps présent veut que chacun supporte les grands fardeaux. Y eso quiere decir que los tiempos actuales necesitan o quieren que cada uno soporte el gran peso. Ese le grand fardeau, ese gran peso escrito en mayúsculas, se refiere a la deuda nacional. Y es que estamos viendo que en Francia había un problema, que era la acumulación de la deuda del país, ¿vale? Que soportaban los que pagaban impuestos, que eran los burgueses y los campesinos, y los otros estamentos no. Y aquí lo que se viene a decir es, en este paisaje agrario, vemos que hay cereal y herramientas por el suelo y al fondo, carros, aquí lo que se está diciendo es que cada uno tiene que aportar algo para soportar ese peso, ¿vale? Para que ese peso se distribuya entre todos los estamentos del país, no solamente del tercer estado. El del centro es clero y el de la derecha es un militar y el de la izquierda pues probablemente un burgués. Está representado como un burgués. Y es una reclamación más. Bueno, pues quizá me he adelantado con esta última imagen, ¿vale? Pero ya quiero ir avisando de que un problema muy grave que va a provocar el estallido revolucionario es el de la deuda que tenía el rey, ¿vale? Pero antes quiero señalar que otro problema muy concreto va a ser el de la crisis económica, crisis de subsistencia, de hambre, que van a vivir los franceses en la época, ¿vale? Y entonces vuelvo aquí, voy a subrayar un poquito, y donde nos quedamos antes, con este descontento como telón de fondo, es decir, que algo que viene de atrás, descontento hacia de un sector de la población que una parte de él además enriquece y que se siente marginada del poder, ¿vale? Sin acceso al poder, pues, y una parte del campesinado que está un poco harta de los privilegios que vienen de atrás, de la Edad Media, pues con ese telón de fondo, la coincidencia, en el año 1789 se va a producir, no sé qué pasa con el lápiz, está fallando, perdón, a ver si soluciono esto, no sé qué está pasando aquí, vale, esto a la mínima le doy a un botoncito que tiene el lápiz este de la
pizarra y se va todo, ¿vale? Bueno, pues con ese telón de fondo, en el año 1789 se van a producir dos graves crisis, ¿vale? Van a coincidir dos graves crisis. Estas van a ser, una es la crisis económica, que es una crisis de subsistencia porque se produce una serie de malas cosechas desde 1786, 1787, ahora lo veremos en la gráfica lineal, se suceden, bueno, ya eran periódicas, el libro lo dice desde 1760. Siempre en el antiguo régimen, una sociedad tan agrícola como aquella, en cuanto se producían 3 o 4 años de mala cosecha por inundación, por sequía, por plaga de insectos, lo que sea, eso producía pues la pérdida, la escasez de alimento y el alza de los precios. Aquellos que tenían algo que vender lo vendían caro, ¿vale? Sobre todo el pan, que era el principal sustento popular. Y esto generó un gran descontento y un espíritu de rebeldía. Volvemos a la diapositiva y aquí tenemos esta gráfica, ¿vale? De cosechas y precios de trigo en Francia desde 1778 a 1790. Recordemos que la revolución empieza en 1789. Y tenemos dos líneas, una de color rojo para darnos la evolución de las cosechas, más abundantes, menos abundantes, y los precios más bajos, más altos, que vienen en color morado. Como estamos hablando por un lado de cantidad y por otro lado de precios, aquí vamos a utilizar un índice que valga para las dos variables, ¿vale? Un índice que se utiliza como media el 100, ¿vale? El 100 es, diríamos, lo óptimo, el nivel medio. Venga, pues entonces vais a ver que las líneas no van nunca paralelas, sino que cuando una sube, la otra baja. Y cuando lo que ha bajado sube, la otra, la anterior va a bajar, ¿vale? No son coincidentes. Vemos que la cosecha, cuando hay buena cosecha, los precios del trigo, como hay abundancia de trigo, los precios del trigo bajan, ¿vale? Y cuando se produce una bajada de la cosecha, no se ha producido lo suficiente debido a una sequía, por ejemplo, los precios aumentan, ¿vale? Aquí tenemos un pico de buena cosecha que llega al índice 160 y los precios bajan. Pero a partir del año 1785, la cosecha empieza a caer en picado y no se recupera como había ocurrido aquí anteriormente, sino que sigue cayendo y tenemos una serie de 4, 5 años de malas cosechas y el precio del cereal se dispara. Había tan poco cereal que el que tenía algo lo vendía y había algunos que se dedicaban a acaparar, a acumular cereal para venderlo a precio elevado y enriquecerse. Entonces, esto provocaba situaciones de verdadera hambruna. Aquí tenemos un dibujo también de la época de una mujer repartiendo en la calle alimentos, ¿vale? A precio muy bajo, porque cuando llegaba a estas situaciones, la iglesia, los ayuntamientos y los mismos reyes del antiguo régimen, pues intentaban conseguir todo el grano que pudieran, lo que pudieran, para venderlo a un precio inferior al del mercado, venderlo a la población y evitar el hambre. Y sobre todo evitar que la gente se levantara, se rebelara contra el poder, ¿vale? Bueno, pues este es Luis XVI, que es el rey que del que vamos a hablar mucho. Pero antes nos vamos a ir, aquí, a nuestra diapositiva, perdón, a nuestra pizarra, y recordamos que en Francia, a finales del siglo XVIII, hay una serie de aspiraciones de los campesinos, todo esto ya lo he dicho, lo tenía que haber enseñado antes, se me ha pasado un poco, también de los burgueses, y que todo esto genera un malestar. Y en concreto en el año 1789, con todo ese malestar que ya se venía acumulando anteriormente, hay una crisis económica que provoca malas cosas, que es producida por las malas cosechas. Y esto provoca una carestía. Una carestía es un encarecimiento de los productos, sube el precio de los productos. Eso es la carestía. Tiene dos significados, eso y también ausencia de alimentos, ¿vale? Pero en este caso se refiere en concreto a las dos cosas y muy en concreto a que los pocos alimentos que hay suben su precio y la gente no tenía dinero para pagarlo, ¿vale? Esto provoca un descontento. Pero hay otra crisis, que es la crisis financiera. Una crisis financiera provocada por la deuda pública, ¿vale? Volvemos al libro. Es la crisis financiera. Tiene su origen en la falta de dinero de la monarquía.
para sufragar los gastos del Estado. La monarquía francesa iba acumulando deudas conforme pasaban las décadas. Y hay periodos en el que la deuda se dispara. Las deudas del rey, del Estado, que es el rey, se dispara. Para solucionarla, los ministros de Luis XVI, hay un ministro que os voy a enseñar también una imagen, que es Necker, habían propuesto que los privilegios pagasen impuestos. ¿Vale? Y entonces me vuelvo a la diapositiva y nos quedamos con esta idea. El rey tiene una deuda muy importante, ¿vale? Nos vamos a las diapositivas, que antes era la pizarra, perdón. Este es el rey Luis XVI, diferentes cuadros, muy guapo, ¿no? Los pintaban siempre muy guapos, evidentemente. Y aquí vemos, este es el ministro que tenía el rey, era un ministro de finanzas. Y antes de hablar del ministro, vamos a ver esta gráfica lineal, la he encontrado en francés, en inglés, y que nos muestra desde el año 1740 a 1789, que sería aquí, 1790 sería el siguiente año, pues vemos qué parte de los ingresos del rey en impuestos se llevaba a la deuda. Es decir, de todo lo que recaudaba el rey de su país, mediante impuestos, todo el dinero que recogía, digamos, cuánto se dedicaba a pagar la deuda, a pagar intereses y a devolver deudas que ya se habían contraído anteriormente. Bueno, pues en el año 1740 se dedicaba un 28%. Es decir, de cada, imagina que estamos hablando de euros hoy en día, de cada 100 euros, 28 se dedicaban a pagar la deuda. El resto, 72, pues era lo que quedaba al rey para pagar a sus funcionarios, para pagar a su ejército, para su corte, para sus gastos, para sus obras públicas, de hacer un hospital, de hacer una universidad, etcétera, etcétera. Eran sobre todo, en la época era sobre todo gasto de guerra y gasto de la corte. No había mucho gasto en obras públicas como puede ser hoy en día, o gasto en servicios como educación y todo eso, que eso no era propio de la época, es ya de nuestro tiempo. Entonces, ese era el gasto. Ya se llevaba una parte importante de los ingresos, ¿vale? Van pasando los años y se mantiene, puede aumentar un poquito, se mantiene, pero a partir de 1752-53 se dispara, ¿vale? Esto es una guerra que vivió Francia, ¿vale? Se dispara. Y a partir de 1764-65 se vuelve a mantener o a elevarse, pero muy poco a poco. Y a partir de 1775 se dispara otra vez la deuda. Y es que ahí coincide cuando Francia se mete en la guerra de independencia de Estados Unidos, que empezó en 1773 y poco después se incorporó Francia para ayudar a los norteamericanos. Y ese esfuerzo bélico de Francia por los estadounidenses aumentó la deuda hasta unos niveles insoportables, porque alcanzó al final, en el año 1789, alcanzó el 62% de todos los ingresos que vemos aquí, ¿vale? Es decir, que de cada 100 euros que tenía el rey, que recogía el rey, 72 se iban en pagar intereses y en amortizar deuda. Y le quedaba al final, pues muy poco. El resto es lo que le quedaba para los gastos ordinarios, ¿vale? Este ministro le propuso al rey que la única solución que había para acabar con esta deuda es que también pagaran impuestos los privilegiados, la nobleza y el clero, que hasta el momento pagaban muy poquitos impuestos y solo algunas veces hacían donaciones al rey. Entonces, el rey lo que decidió, por consejo de Necker, fue convocar lo que se conoce como Asamblea de Notables. De esto no dice nada el libro, pero lo tenéis que meter. Y está también en la pizarra que os he preparado, los apuntes de pizarra, el esquema. Esta es la Asamblea de Notables, es decir, una asamblea de nobles que el rey reúne para pedirles su contribución, su ayuda. Pero los notables se negaron. Los nobles se negaron. De hecho, esto es la contradicción de la historia, que la primera rebelión que hay contra el rey no va a ser de los campesinos y de los burgueses, sino que va a ser de sus mejores aliados, los nobles, porque no querían poner dinero, ¿vale? De hecho, parte de la nobleza también estaba un poco harta del absolutismo del rey, porque aunque ellos se sentían cómodos, pero algunos nobles aspiraban a tener poder y no estar simplemente al servicio del rey, sino tener su parcela de poder, ¿vale? En su territorio, en su provincia donde vivían o en el conjunto de Francia. Entonces le plantaron cara al rey y le dijeron que no le iban a dar dinero. Ante esa situación,
El rey, pues no tiene más remedio, por consejo también de Necker, aunque Necker fue despedido, después fue vuelto a llamado otra vez, pero no tiene más remedio que convocar lo que se llama los estados generales, ¿vale? De hecho, la Asamblea de Notables no es de 1789, es de 1787, es un poco antes. Quizás he dado la impresión de que se produce en 1789, pero no, es de antes. La crisis financiera viene de antes, el rey la intenta atajar antes, a tiempo, pero los nobles le plantaron cara y le dijeron que no. Y el rey no tuvo más remedio que convocar los estados generales, ¿vale? Venga, pues me he saltado un poco el orden del libro. Ya lo que habría que subrayar aquí es esto, que Luis XVI, ante que los privilegiados se negaron, Luis XVI convocó los estados generales para conseguir aprobar una reforma fiscal. De hecho, fueron los mismos nobles los que le dijeron al rey que tenía que aprobar unos estados generales. Y voy a explicar lo que son los estados generales. Venga, pues lo primero, la definición. Es una asamblea estamental. Todo esto me lo tenéis que incluir y podéis redactar lo que estoy diciendo palabra a palabra o cambiarlo un poquito, pero bueno, el esquema ya os puede servir. Era la asamblea estamental francesa del antiguo régimen. Es decir, que no penséis que la idea de que existan parlamentos, cámaras, asambleas, hoy en día quiere decir que no hayan existido nunca antes de la historia. En el antiguo régimen existían también las asambleas, pero no eran asambleas en las que los representantes eran pertenecientes a partidos políticos y diputados que habían sido votados por los ciudadanos, no, no, no. Esto eran asambleas, esta asamblea francesa, en realidad eran tres asambleas. Era por un lado la de los nobles, por otro lado la del clero y por otro lado la del tercer estado. Y representaban al país, a todas las provincias del país, de ahí viene lo de estados generales, estados aquí viene a ser sinónimo de provincias y de estamentos, todos los estamentos de las provincias, pero es verdad que tenían alguna reunión de todos juntos, la reunión de la inauguración y la sesión final, pero después estas asambleas se reunían para decidir sobre lo que el rey les hubiera pedido, ¿vale? Y se reunían por separado. Y cada estamento después le decía al rey lo que pensaban de lo que el rey le había propuesto, ¿vale? La última vez que se reunieron asambleas, los estados generales en Francia fue en 1614. ¿Vale? Era una asamblea que ya existía desde la Edad Media, pero desde principios del siglo XVII los reyes franceses eran tan absolutos, sobre todo después con Luis XIV y los que siguen ya en el siglo XVIII, Luis XV y Luis XVI, eran tan absolutos que no tenían necesidad de convocar la asamblea estamental, ¿vale? Pero esta asamblea estamental tiene su origen en que cuando el rey necesitaba dinero, le pedía dinero a cada uno de estos estamentos, ¿vale? Bueno, pues voy a cortar, no sé si cortar el vídeo porque después hay dificultades, al ser muy largo tiene dificultades para descargarse. Voy a cortar el vídeo aquí y voy a hacer una segunda parte, continuación de este apartado, para que pueda descargar sin mucha dificultad y no pasarme porque ya llevo casi 40 minutos. Así que voy a cortar aquí en definición de asamblea y voy a grabar un segundo vídeo continuando con el procedimiento de los estados generales y todos los acontecimientos que siguen a continuación, ¿vale? Pero aviso de que ya si nos vamos al libro de texto, todo lo que viene aquí a continuación, que es de la página 31, todo esto ya no lo voy a seguir del libro de texto. Es decir, que esto, si queréis, por mí, lo tachamos, ¿vale? Lo podemos tachar completamente, todo esto. Porque a partir, incluso lo que viene a continuación, también, porque no lo voy a meter en este apartado. Esto, el D, lo voy a meter en el apartado 2 y de manera muy sencilla, como introducción a todo lo que se explica después en apartados que son todo esto, a diferentes etapas de la Revolución Francesa. Pero el apartado C lo voy a eliminar y lo voy a explicar yo más detalladamente porque lo que dice aquí el libro, aparte de que hay algún error, es tan breve que no le pone emoción a estos acontecimientos que se inician con la convocatoria de los estados generales. Y yo lo voy a intentar explicar para intentar, pues eso, transmitiros los acontecimientos que lo intentáis vivir un poco, aunque estamos hablando de historia, no de memoria histórica, eso no tiene sentido
no se puede recordar lo que no se ha vivido, sino a través del conocimiento y con un poquito de interés y de emoción, pues que podáis comprender la importancia de estos acontecimientos. Mira, corto aquí, que ya llevamos 40 minutos y voy a seguir en otra parte para tener 2 vídeos y no un vídeo larguísimo, ¿vale? Venga, hasta ahora.